Mis amados hermanos, vaya usted a Mateo capítulo 22, vamos a estudiar del versículo 34 al 40. Parece que va a ser la última pregunta que le van a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que ya estamos en los días en que Jesucristo va a ir a la cruz. Sí, ya entró a Jerusalén. Él había dicho que le era necesario ir a Jerusalén, ¿para qué? Para padecer de los líderes religiosos y ser entregado a muerte. ¿Sí recuerda usted eso? ¿Y qué están haciendo todos los líderes religiosos? Lo están atacando. ¿Sí? Lo están atacando, le están haciendo preguntas para hacerlo caer, para poderlo acusar, tanto con los líderes religiosos como con las autoridades de gobierno, para poderle llevar a muerte. ¿Hasta ahorita han podido? No han podido, ni van a poder. Amén. Entonces dice así la palabra del Señor, que vamos a ver lo que vamos a estudiar. Entonces los fariseos, oyendo que se había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Vean, vuelven a reunirse. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Muy importante, ¿por qué le preguntó? Por tentarle, no quería aprender. Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué vio usted ahí, amado hermano? No, pero recuérdese que el tema es que están atacando a Cristo. ¿Sí? ¿Se recuerda cuál es el tema que estamos viendo? Que los líderes religiosos están atacando a nuestro Señor, le están haciendo preguntas que creen que no va a responder bien, que las va a responder mal, lo quieren hacer quedar mal como un maestro que dice ser Cristo, lo quieren hallar en una palabra en contra de la ley o en contra del gobierno para poderlo llevar a la muerte. Ese es lo que estamos viendo. Ya habían ido los líderes del templo acusándolo de que quién le había dado esa autoridad para enseñar, para hacer lo que estaba haciendo. Ya fueron los saduceos que creían que no había resurrección, y ahora ¿a quién le envían, hermano? A un intérprete de la ley. ¿Quiénes eran estos hombres, intérpretes de la ley? Eran los maestros de la ley, los encargados de estudiar la palabra, de enseñar la palabra de Dios, a los que el pueblo los tenía así como considerados como los expertos en la ley. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que vamos a ver que ellos no entendían nada. ¿Sí? Si usted le ha leído la Biblia, dice la Escritura que Jesucristo desde los 12 años ya estaba con ellos hablando de doctrina, y ya se admiraban de él, hermano, los maestros de la ley. ¿Quiere ver ese texto? Ya lo ha leído. Vaya usted rápidamente, si quiere, Lucas 2, 46, 47. Yo sé que me va a decir que ya lo leyó, pero no es cierto, porque nomás se me queda viendo o mira al cielo cuando le pregunto algo. Mire, lea ahí. La historia habla de que había ido, sus padres de nuestro Señor habían ido a Jerusalén a adorar a Dios. Como iba mucha gente, de regreso no se fijaron que faltaba Jesús. Se dieron cuenta ya después de un día de camino, regresaron. Después de 3 días, hermano, lo hallaron. ¿Dónde cree que estaba nuestro Señor? En el templo, dice ahí en el 46. Sentado en medio de, ¿quién estaba sentado? De los doctores de la ley, de la gente que decía conocer la Biblia, hermano, la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían a nuestro Señor se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué se maravillaban, hermano? Imagínese un niño de 12 años. El problema de maravillarse de Cristo es no conocer a Jesús, porque es natural que nuestro Señor Jesucristo conozca todo, sepa todo. Es de la sabiduría encarnada, hermano.
¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda usted que un maestro de la ley llamado Nicodemo va con él y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios por los milagros que haces? ¿Se acuerda usted? ¿Qué le dice Cristo? Ay, gracias por reconocerme, Nicodemo, qué bueno que me está... ¿Qué hace Cristo cuando él viene así? Le dice, mira, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces del Espíritu y del agua, no vas a poder entrar al reino de Dios. ¿Qué entendió Nicodemo? Él entendía lo terrenal. Y de hecho su pregunta es, ¿cómo, siendo yo viejo, puedo volver al vientre de mi madre para volver a nacer? Y Jesucristo, ¿qué le dijo Jesucristo al final cuando le explicó lo que era nacer de nuevo a través del viento? ¿Qué le dijo? Tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes esto? O sea, ¿sí se da cuenta de la condición de alguien que no tiene a Cristo? Podrá ser un teólogo, podrá leerse toda la Biblia, podrá tener un conocimiento bíblico, pero si no tiene a Cristo, dice Corintios, que tienen un velo y que cuando leen la Biblia no pueden ver la gloria de Dios en Cristo, no pueden ver el Evangelio, no pueden ver a Jesucristo. ¿Cuál es la clave para entender la Biblia? Jesucristo. ¿De qué habla toda la Biblia? De Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese velo es quitado cuando alguien se vuelve a Cristo. ¿A quién rechazaron los intérpretes de la ley? A Jesucristo. Ellos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentimiento, pero anunciando al Mesías. Decía, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, es antes que yo, y yo los bautizo en agua, él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron con ese mensaje? No lo creyeron, no lo creyeron. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que no lo creyeron. Vaya usted allá a Lucas 7:30 y lo tiene cerquita. ¿Qué pasa si yo rechazo ese mensaje, hermano? Somos condenados y vamos a entender la palabra de Dios. No vamos a entender la palabra de Dios, hermano. ¿Ya lo tiene ahí? Más los fariseos. ¿Y quiénes? Y los intérpretes de la ley. Vea, los maestros desecharon, ¿qué, hermano? Respecto de sí mismo, no siendo qué. O sea, no creyeron que Juan era el enviado de Dios. Ahora, ellos estudiaban según las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué estaba escrito en el Antiguo Testamento de Juan el Bautista? Que él era la voz en el desierto que iba a anunciar la venida del Mesías. ¿Sí lo ha leído? O sea, se supone que un maestro de la ley que tiene conocimiento del Antiguo Testamento tenía que ver allá a Juan el Bautista. ¿Sí? Mire, cuando Juan el Bautista empieza a predicar, dice, esto es lo dicho por el profeta Isaías. Así dice, que Juan Bautista le dio cumplimiento a una profecía de Isaías. Me pregunto, ¿un maestro de la ley no habría leído el libro de Isaías? ¿Por qué? Viendo ahí que decía que vendría una voz del desierto anunciando la salvación, viéndolo en Isaías, cuando ve que Juan el Bautista dice, yo soy la voz del desierto que está escrita, ¿por qué no le creyeron? Porque mira, sin Cristo, amado hermano, no podemos entender las escrituras. Pero ellos son responsables de haber entendido eso siendo maestros de la ley. Mira, ve ahí Mateo 3 para que veas lo que te estoy diciendo y me entiendas. Ve como dice ahí Mateo 3. Ahí vemos a Juan el Bautista predicando. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el Evangelio. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías. A ver, ¿quién era Juan el Bautista? De aquel que había hablado, ¿quién? El profeta Isaías, cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No vayas a buscarlo, pero eso está en Isaías 43. ¿Cuántas veces se imagina que lo leyeron estos maestros de la ley? Muchísimas, amado hermano. ¿Sabes qué sabían los maestros de la ley? Que antes de venir el Mesías tenía que venir Elías. Ellos lo sabían. Vamos a verlo ahí, mire, vamos a verlo ahí, Mateo 17:10. Ellos no creían en Jesús porque le decían al pueblo, es que antes de que venga el Mesías tiene que venir el profeta Elías, porque así estaba escrito en Malaquías, que Dios iba a enviar. ¿A qué profeta iba a enviar? Al profeta Elías. ¿Y quién era ese profeta Elías? Juan el Bautista, amado hermano. Mire, aquí le dicen sus discípulos a nuestro Señor Jesucristo, le dicen en el 17:10. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? A la verdad, Elías viene primero y restaurará, ¿qué dice? Todas las cosas. Pero vean la revelación. Mas os digo que Elías ya vino. ¿Ya había venido Elías, hermano? Ya hasta lo habían matado, hermano. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. A ver, ¿conocieron a Elías? No lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que hicieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué entendieron los discípulos con esta respuesta? Siga leyendo, no diga nada. Ahí lea ahí la respuesta, ahí está en el que sigue. ¿Qué comprendieron? A ver, ahora tú si lees este versículo de que enviaría al profeta Elías en Malaquías, ¿sabes de quién está hablando? ¿Y por qué tú sí lo sabes? Por el Espíritu Santo que te fue dado, hermano. El Espíritu Santo te guía a toda verdad, te da la capacidad de entender las Escrituras. Estos, siendo maestros de la ley, no sabían que ya el Elías había venido. ¿A qué vino Juan el Bautista? Aquí va, mire, Juan 1:6, vamos a ver ahí. Juan 1:6. Esto es glorioso, hermano. ¿Se acuerda que muchos creían que Juan el Bautista era el Mesías? Y le fueron a preguntar, oye, ¿tú eres el Mesías? ¿Qué dijo Juan? No. ¿Tú eres el profeta? No. Le dijeron, ¿tú eres Elías? ¿Y qué dijo? No ha leído, ¿verdad? También dijo que no, hermano. También dijo que no, pero si era el Elías o no era el Elías. Si era el Elías, hermano. Vamos a ver ahí. Mira, ahí del 1:21 está lo que le estoy diciendo, para que vea que no le estoy mintiendo. A ver, ¿qué le preguntaron en el 21? ¿Y qué dijo Juan? Acuérdese que Juan, siendo un gran profeta, también a él le faltaba un mayor conocimiento. Amén. Bueno, ¿a qué vino Juan el Bautista? Vamos a verlo ahí, en Juan 1:5 le dije, ¿verdad? 6. Hubo un hombre enviado de Dios. A ver, ¿quién envió a Juan el Bautista? Dios, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan. Este vino por testimonio. Vean para qué vino Juan el Bautista. Para que diese testimonio de la luz, de la verdad de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. A ver, ¿quién es Jesucristo, hermano? La luz del mundo. El que lo sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. Venía a este mundo, esa luz vino a este mundo que está en tinieblas, hermano, que está engañado por Satanás. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A ver, ¿quién es Jesucristo, hermano? El creador de todas las cosas, Dios. Pero ¿qué? ¿El mundo qué dice? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Vino a su pueblo y lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No es glorioso que ahora podamos entender a qué vino Juan el Bautista, amado hermano? Y darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo que nos ha alumbrado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios en verdad, hermano? Que ahora tú eras ciego y ahora ves. Yo le agradezco a Dios que yo era ciego y ahora veo, hermano. Ahorita comentaba con algunos hermanos que cuando Dios sana al ciego de nacimiento, les empezó a enseñar a los maestros de la ley. Se ofendieron. ¿Y qué le terminaron diciendo? Tú siendo pecador desde nacimiento, naciendo ciego, ¿nos enseñas a nosotros? Tú sabes que tú tienes una palabra, hermano, una sabiduría que puedes enseñar al mejor sabio de este mundo, a un líder religioso, sea el papa, sea quien sea. ¿Tú tienes un mejor conocimiento que esa persona? ¿Sí, en verdad lo entiendes, hermano? Toda esa pobre gente, hermanos, que son líderes, que están llevando millones enseñándoles doctrina, están ciegos. ¿Por qué están ciegos? Porque no tienen la luz, que se llama Jesucristo. Y Cristo lo dijo claro: el ciego que guía a otros ciegos se van a ir al infierno. Esto es tremendo, hermano. O sea, ver que toda la humanidad está ciega, y por eso nuestra responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Ir y predicarles y alumbrarles con el evangelio, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Juan 5:39, ahí lo tenemos cerquita. ¿Qué hacían los maestros de la ley? ¿Qué hacían de acuerdo a lo que dice ahí Cristo? ¿Escudriñaban qué, hermano? Las escrituras. ¿Por qué las escudriñaban ellos? Ahí lea, no me empiece a adivinar. ¿Qué sabían los maestros de la ley? Que había vida eterna, ¿no? Que al escudriñarlas podían obtener la vida eterna. Ahora, ¿qué les dice Cristo? Las escrituras hablan de mí. Ustedes, maestros, que todo el tiempo están estudiando las escrituras, que cada día de reposo se reúnen a enseñar las escrituras, que desde niño les enseñan las escrituras, deben de saber que ellas hablan de mí. Y ustedes, les dice, no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. ¿Esto es tremendo, hermano? Esto es tremendo. ¿Cómo es posible, hermano? Ahorita decíamos que tienen un velo, hermano. Y dice la palabra que también el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque ahora podemos entender todo esto. En Lucas 11:52, Cristo los acusa directamente de que ni entran ni dejaban entrar. ¿Cuál era la responsabilidad de estos maestros de la ley? Enseñar al pueblo, ¿no? Enseñarles el camino de salvación, ¿no? Y si ellos rechazaron el camino de salvación, ¿qué estaban impidiéndole a los demás? Que también aceptaran a Cristo. Esa gente se oponía a que se predicase el evangelio de Jesucristo. Y ahí Cristo los acusa. ¿Qué les dice? Ay, vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entras, y a los que entraban se los impediste. ¿Qué prohibían estos hombres? Que se creyese en Jesucristo, que se predicase el evangelio. ¿Qué predicaban ellos, hermano? ¿Qué dice la escritura que predicaban ellos? Dice que ellos ponían cargas sobre los hombres que los hombres no podían llevar, ni ellos las movían ni con un dedo. Ya la ley de los judíos, hermano, tenía muchos mandamientos.
algunos dicen que son como 600. ¿Qué cree que hicieron estos maestros de la ley? Aumentaban los mandamientos, las leyes. Ya de por sí, ¿cuántos saben que de por sí cumplir la ley de Dios es imposible? ¿Sí sabes que cumplir la ley de Dios es imposible? No es difícil, es imposible. O sea, imagínate todavía poniendo cargas sobre los hombres que ni ellos movían. Ellos le habían aumentado al guardar el día de reposo unas cosas, unas tonterías que le prohibían a la persona hasta peinarse o hacer cosas que no tenían nada que ver con guardar el día de reposo. O sea, ridículas. Ellos enseñaban que si no se guardaba la ley no se podía ser salvo. ¿Qué dijo Pedro respecto a eso? ¿Qué dijo Pedro? Que era un yugo que ni sus padres ni ellos habían podido llevar. Porque es imposible, amado hermano. ¿A qué vino Cristo? A que descansáramos en Él. Él dijo, venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La salvación es por fe. ¿Cuál será amén? O sea, vean lo tremendo de estos hombres, Ni entraban ni dejaban entrar. Trata de entrar al reino de Dios yendo a una secta. Ve a la que, ahí están los testigos de Jehová, los católicos romanos, los mormones. Ve y diles, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de Dios? Y te van a dar su lista. ¿Qué le dijeron al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es glorioso, amado hermano. Por eso estos hombres, miren, vaya usted a Marcos 7:6. ¿Qué más hacían? En Marcos 7:6. Aparte de que ponían cargas pesadas que no podían llevar los demás, ¿qué más hacían, hermano? Aquí están acusando a Jesús y a sus discípulos de comer con manos sucias, ¿se acuerda usted? ¿Y cuál era el reclamo, hermano? Pero que no guardaban la tradición de los ancianos. Ese era el problema. A ver, ¿por qué se lavaban ellos las manos 7 veces? Y por sus tradiciones. Llegaron, miren, siendo maestros de la ley, dejaron la ley, la hicieron a un lado y empezaron ellos a hacer sus propias leyes, sus tradiciones, y ya en lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñaban sus tradiciones. ¿Qué hacen las sectas de hoy en día? Lo mismo. Hoy no te enseñan la Biblia, te enseñan el catecismo. ¿El catecismo de dónde salió? Sí, pero de los hombres. El catecismo es palabra de hombre, no es la palabra de Dios. No tiene un respaldo bíblico. O sea, ninguna doctrina del catecismo, así que tú digas, esta doctrina, a ver, dime dónde está el respaldo bíblico. No tiene. Por ejemplo, la ascensión de María, que María no murió, también subió al cielo, también se la llevó Dios al cielo, así como a Cristo. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Y por qué está en su catecismo? El purgatorio, después de que el hombre muere, va a un lugar donde va a sufrir un tiempo, con unas misas, oraciones, lo sacas de ahí al cielo. ¿Dónde dice? Está establecido para el hombre, mueres y vas al juicio. No creíste, estás condenado. Ya no hay oportunidad. Y te puedo citar muchas herejías. Testigos de Jehová, ahí está la atalaya, lo que dice su líder. Mormones, su libro del Mormón. Estos hombres dejaron la palabra de Dios por sus tradiciones. Ahí dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas. O sea, ustedes
deberían de enseñar la palabra de Dios y enseñan sus doctrinas de hombres. ¿Sí dice así? Y siga leyendo ahí. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, a ver, ¿qué dejaban? Os aferráis a la tradición de los hombres. Esto es increíble, ¿eh? Los hombres están tan arraigados a sus tradiciones que tú les muestras la palabra de Dios y ¿qué te dicen? Eso fue lo que me enseñaron mis padres. ¿Sí los has oído? Tú dirás que ahí dice, pero a mí mi padre me enseñó esto y así voy a morirme yo también. Se aferran, hermano. Los lavamientos de los jarros y de los vasos y hacen otras muchas cosas semejantes. También, ¿qué hacían con el mandamiento? Lo invalidaban. ¿Sí? ¿Por guardar qué, hermano? Vuestra tradición. ¿Sí está viendo por qué esta gente no entró ni dejaban entrar, hermano? ¿Sí? Ahora, vamos al tema ahí. Mateo 22:36. ¿Qué pensaban estos intérpretes de la ley al hacerle esta pregunta? ¿Cuál era su plan? ¿Qué pensaban hacer, hermano? Como ellos se creían muy eruditos, querían tener un conocimiento, pensaban que Jesús no les iba a saber responder. Pues ellos dijeron, ahorita esto no nos lo va a poder responder, porque él ni ha sido instruido por ningún rabino, que nosotros sepamos, él no ha sido instruido por nadie. Y le preguntan, ¿cuál es la pregunta que le hacen? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cómo les contesta Cristo, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿saben qué está haciendo Cristo? Les está citando la palabra de Dios. Esto viene en Deuteronomio 6, 4 y 5. No lo vayas a buscar porque es lo mismo que dice aquí. ¿Sí? Es cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma o fuerzas. ¿Cuántos amén? Pero o sea, le están preguntando a alguien que él mismo es la palabra encarnada, hermano. O sea, ¿Cristo tenía conocimiento de toda la Biblia? Y los lleva a las Escrituras. Después le cita otro pasaje y les dice, este es el primero y gran mandamiento en el 38. Y en el 39, ¿qué les dice? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora les cita Levítico 19, 18. Si quieres ir a buscarlo, pero es lo mismo. O sea, ¿qué está escrito en Levítico? Que debemos de amar a nuestro prójimo, que no debemos de vengarnos ni guardar rencor. Ahí te habla de hasta tus enemigos. ¿A quién tenemos que amar aún? A nuestros enemigos. Un verdadero creyente tiene la capacidad dada por Dios de amar aún a aquel que lo daña. No puede decir, yo no lo puedo perdonar, yo no lo voy a perdonar, etcétera. No puede haber ese tipo de cristianos. Porque así como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos de perdonar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo concluye Cristo? De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Depende toda la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Lo dice Romanos 13. Entendiendo que es guardando todos los mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, ¿vas a matarlo? ¿Vas a robarle? ¿Vas a codiciar su mujer? ¿Vas a hablar mal testimonio contra él? Si amas a Dios, vas a adorarlo sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Vas a santificar su nombre, vas a guardar su día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿perfectamente? No. Pero nosotros no somos salvos por guardar los mandamientos de Dios. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué Cristo les respondía que hicieran eso? ¿Por qué? Porque mira, esta historia no termina aquí, ¿eh? Esta historia continúa. Si tú te vas a Marcos, aquí ya terminó los versículos, ¿verdad?
Pero en Marcos, usted vaya a Marcos 12:31, y ahí esta historia, ellos responden. En Marcos 12:31, ahí fíjate que es la misma historia, pero ahí continúa la historia. ¿Sí? ¿Dónde continúa? En el 32. ¿Qué hicieron los escribas entonces? Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, ¿qué le quedaba al escriba decir, hermano? Imagínese todavía el escriba queriendo decirle: te equivocaste. ¿Sabes que si tú predicas la palabra de Dios, no hay quien te pueda contradecir? Te pueden negar, te pueden decir: pero ¿quién escribió ese libro? O no sé qué, pero no te pueden negar la verdad. Nadie puede contra la verdad, hermano. Nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué le dice? Bien has dicho, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre ya estaba hablando con sabiduría, este escriba. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué le dijo: no estás lejos del reino de Dios? ¿Por qué cree usted, amado hermano? Porque entendía algo ya, ¿no? Pero en realidad, miren, si usted va vamos a ver otra cita. Vaya usted a Lucas 10:25. Ya él tenía un cierto conocimiento, pero ¿qué le faltaba a estos escribas, hermano? ¿Qué les faltaba? Porque miren, la salvación no es por amar a Dios y a tu prójimo, ¿eh? Pero vea por qué Cristo a veces les decía: pues hazlo y vivirás. ¿Por qué les decía así? Lucas 10:25. Mire, aquí voy a hablar de un intérprete de la ley. ¿Sí? ¿Qué dice ahí Lucas 10:25? He aquí un intérprete de la ley. Se levantó y dijo: ¿para qué otra vez le preguntó? Para probarle. Y vea ya desde ahí ya su intención es mala. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? A ver, ¿cuál es la respuesta si a ti te preguntan eso ahorita? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Y qué le contesta Cristo? Ya lo ahí. ¿Qué le contesta? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Por qué lo lleva la ley? Hermano, mira, para que Cristo pueda salvar a una persona, primero tiene que llevarle a que vea su pecado. O sea, estos hombres querían la vida eterna, pero sin reconocer que eran pecadores. Y sin reconocer que la salvación no era a través de sus obras, sino de la fe. Pero esto es increíble. Aquí Cristo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como era un maestro de la ley, ¿qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo Cristo? Bien has respondido, porque eso estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En la ley. Haz esto y vivirás. A ver, ¿a dónde lo está llevando? A que guarde la ley, porque ellos pensaban que podían guardar la ley. Dime tú, ¿podía hacer eso? ¿Pero por qué Cristo lo llevó así? Porque dice que por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Sí? Primero, mira, la ley te decía: ¿quieres la vida eterna? Guarda toda la ley perfectamente. ¿De qué se tenía que dar cuenta el ser humano? De que no se puede. No se puede, es imposible cumplir la ley de Dios perfectamente para nosotros, porque Jesucristo sí la cumplió. Entonces, ese es el punto, amado hermano, porque aquí alguien podría decir: oye, aquí hay otro medio de salvación. No hay otro medio de salvación.
En ningún otro hay salvación, Jesucristo. No hay dos caminos, un solo camino, Jesucristo. El hombre no es justificado por las obras de la ley, nunca. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, está establecido, sino por la fe en Jesucristo. Pero aquí Cristo, ¿qué le dice? Hazlo, obedécelos y tienes vida eterna. Después de un tiempo, ¿qué tenían que ver estos hombres? Que no se puede. Pero fíjate, el hipócrita dice que sí. Ellos eran hipócritas y decían: gracias, Señor, porque yo no soy ratero, mentiroso, adúltero. Eran adúlteros, eran rateros, eran mentirosos. ¿No saqueaban las casas de las viudas? Ellos nada más se mostraban por fuera como justos, pero no podían ver su maldad, hermano. Y así están allá afuera todas las personas. Todas las personas allá afuera se creen buenas. Por eso difícilmente quieren oír el evangelio. ¿Sabes por qué no quieren oír el evangelio? Porque les va a mostrar su pecado. Yo he estado predicándole a una persona aquí y está otra aquí, y la otra se empieza a incomodar, hermano, pero horriblemente ya se quiere ir, porque está siendo expuesto ¿a qué? A la luz, y se va a ver sus manchas, sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero es necesario predicar eso? Amén, amado hermano. Miren, ¿saben cuándo podemos amar a Dios? Porque sí se puede amar a Dios, no perfectamente, pero sí se puede. ¿Cuándo alguien puede amar a Dios? Cuando nace de nuevo. Solo el que es nacido de Dios puede amar a Dios y a su prójimo y a su enemigo. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Quién es el que puede amar? El nacido de Dios. Cuando una persona no puede perdonar, no ha nacido de nuevo, aunque se sepa toda la Biblia. ¿Sí dice amén o no dice amén? ¿En qué consiste el amor? Hoy oraron por eso. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros, dando a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. A ver, ¿sí entiende ese orden? O sea, ¿sí debemos de amar a Dios? Sí. ¿Debemos de amar a nuestro prójimo? Sí. ¿Cómo es posible? A través de Jesucristo. Tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, te dan el Espíritu Santo, te regeneran, y de ahí empieza un crecimiento en tu vida para que ames a Dios con todo tu corazón, tu mente y todas tus fuerzas. No lo vamos a lograr aquí en esta vida perfectamente. Nunca. Todos los días vamos a ofender a nuestro glorioso Dios y le vamos a tener que pedir perdón. Y también vamos a ofender a nuestro prójimo. Dice Santiago que muchos ofendemos muchas veces. Y quien no ofenda ya es perfecto. ¿Quién dígame usted que es perfecto? Pero gracias a Dios que ya somos salvos. Gracias a Dios que ya fuimos justificados por Cristo. ¿Sí le está siendo de bendición todo esto, amado hermano? Esto es glorioso, esto que estamos viendo. Miren, vean lo que dice Romanos 3:20. Vamos a ver esto que estoy explicando. ¿Qué dice, amado hermano? Lea con entendimiento. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? ¿Qué es que será justificado? Que no va a ser salvo. Nadie, ningún ser humano puede salvarse por guardar las obras de la ley. Ni las puede guardar, pero vamos a suponer que alguien se esfuerza y medio las guarda. Vamos a suponer, ¿podrá ser salvo? No. No puede ser. Entonces alguien dice, bueno, ¿y entonces para qué dio la ley? Siga leyendo ahí. ¿Para qué entonces dio la ley el Señor? ¿Por qué dio los mandamientos y dijo, el que los obedezca vivirá? ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado.
¿Por qué nosotros cuando vamos a evangelizar los tenemos que llevar a la persona a decirle, oye, ¿conoce los mandamientos de Dios? Algunos dicen no, otros dicen pues unos más o menos, y tú los guardas, la mayoría te va a decir que sí. Salud. La mayoría que dice de los mandamientos, pues más o menos sí los guardamos. Y les empieza a decir, ¿has mentido? No. Y ya como que se ríe. Le digo, ¿ya mentiste ahorita? Y se ríe y dice, sí he mentido. ¿Cuántos mandamientos ha violado el hombre? Todos. ¿Cuántas veces? Millones de veces en tu vida. ¿Cuántos se la ven? Pero cuando tú ves la ley perfecta de Dios, porque mira, la ley no es mala, es santa, es perfecta, pero no tiene la capacidad para salvarte. Nada más te condena. Ese es el problema. Ahora, ¿dónde está lo malo? ¿En la ley? En nosotros. Que nosotros somos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestro corazón es perverso, aborrecemos a Dios. El corazón del ser humano aborrece a Dios, aborrece lo bueno. Ahora dice ahí, mire, ponga con atención ahí. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, hay otra cosa aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Esto ya lo hemos enseñado muchas veces, hermano. La justicia de Dios habla de que el hombre es justificado por la fe en Jesús. ¿Sí? Esa es la justicia de Dios. Testificada por la ley y los profetas. A ver, ¿qué testifica la justicia de Dios? El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya el hombre, ¿cómo era justificado? Por la fe. ¿Un ejemplo? Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. ¿Cómo fue justificado Abel? Moisés, los profetas de ese tiempo, por la fe. Por la fe, amados hermanos. Eso está en Hebreos 11. ¿Sí estamos hasta ahí? La justicia de Dios, ponga atención, ¿por medio de quién? De la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Porque no hay ¿qué? Diferencia. Si alguien aquí todavía no es salvo, hoy te decimos, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No estés esperando, miren, yo me preocupa cuando hay alguien que dice, luego les pregunto, oye, ¿por qué no crees al Evangelio? ¿Por qué no te has bautizado? Es que todavía no estoy muy seguro. ¿De qué quedará estar seguro? O es que todavía ando medio mal en algunas cosas. Pues arrepiéntete. Arrepiéntete. Si ya te diste cuenta que estás pecando en algún área de tu vida, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Si estás fornicando, ¿qué tienes que hacer? Deja de fornicar. Si estás robando, deja de robar. Si eres un mentiroso, deja de mentir. Si tienes un amante, déjala. Mira, el hombre es tan necio que no entiende que el mundo y sus deseos pasarán. Todo lo que ahorita te causa un placer se va a convertir en sufrimiento eterno. Todo lo que es pecado ahorita lo vas a pagar en el infierno. ¿Valdrá la pena? ¿Qué más dice ahí? Por cuanto todos pecaron. A ver, ¿cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos, hermano, todos. Pero lo glorioso en el 24, esto es glorioso. Siendo justificados, declarados inocentes, gratuitamente por su gracia. A ver, ¿cómo somos justificados? Gratuitamente por su gracia, mediante el pago. Ahí está el pago, la redención es el pago, que es en Cristo Jesús. No nos cansaremos de agradecerle a nuestro Señor que dio su vida y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. A quien Dios puso como propiciación, a Cristo, por medio de la fe en su sangre. ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza, hermano? En su sacrificio. En su sacrificio de Cristo que murió por nuestros pecados.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿A qué se refiere eso de manifestar su justicia? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuántos saben que Abraham fue declarado salvo? ¿Sí? David. Y fueron hombres pecadores. Por ejemplo, David cometió adulterio, asesinato, y Dios le dijo, te perdono. Si alguien ve eso así, dice, oye, ese Dios es injusto. ¿Por qué perdona a David? ¿Qué tenía que hacer con David? Echarlo al infierno. ¿Pero por qué lo pudo perdonar? Porque Cristo iba a pagar por él. Y ahí manifestó Dios su justicia. Porque Dios no es injusto al declarar un culpable inocente, porque Cristo ya murió. ¿Sí entienden esa parte? O sea, Dios no es injusto al decirle a alguien, te perdono siendo malo. No, porque ya hubo un pago, Jesucristo. Por eso Dios es justo, hermano, el que justifica al impío. Eso es lo que quiere decir ahí. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. A ver, ¿quién es el justo? Nuestro Dios. Y el que justifica. ¿A quién justifica Dios? Siga leyendo. Al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? A ver, ¿quién se puede jactar entonces ahora? Nadie, hermano. ¿Quién puede decir, yo me salvé porque fui mejor que otro? O yo me salvé porque sí obedecí a quien no obedeció. ¿Quién puede jactar, hermano? Nadie. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Vea, grábese ese pasaje, hermano, Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin que haber. ¿Sabes por qué millones de personas se van a condenar siendo religiosas? Porque creen que la salvación es fe más obras igual a salvación. Así te lo enseñan. A ver, ¿cómo dicen que es la salvación? Fe más obras igual a salvación. ¿Y aquí qué dice? Fe sola igual a salvación. A ver, ¿sí ven la diferencia? A ver, ¿cómo es la salvación? ¿Fe más obras? Fe sola fe. Y entonces te van a decir, entonces puedes andar en pecado y eres salvo. Yo no he dicho eso. No hemos dicho eso, ¿verdad? Que no. ¿Usted me escuchó decir eso? No. Fe sola es igual a salvación. Y después, salvación tiene que tener obras. Ya que eres salvo, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Verdad que sí se entiende así? Gloria a Dios. Yo espero que entiendas, porque si no vas rumbo al infierno. ¿Qué más dice ahí, amado hermano? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Hace una pregunta aquí. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe, ¿a quién es, hermano? A ver, ¿cómo eran salvos los judíos? Por la fe. ¿Y los gentiles? Ahorita que veamos la doctrina de la iglesia, hay quienes creen que hay dos pueblos de Dios. Que está el pueblo de Israel, que se va a salvar por otro tipo de medio, y está la iglesia que se salva por la fe en Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Que tanto judíos, los del Antiguo Testamento, como la iglesia del Nuevo Testamento, somos salvos por fe. ¿Sí o no? ¿O usted cree que va a haber otro medio de salvación? Bueno, hay algunos que creen que sí. Luego, por la fe invalidamos la ley. Ahí ponga atención. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí? A ver si entendió eso. Porque ya vimos que la ley de qué testificaba. Si quiere volverlo a leer ahí en el 21. La ley de que, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. ¿Y qué dice? Y las profetas. ¿Qué estaba testificado? La justicia de Dios por medio de qué, hermano?
de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Ya estaba testificado en la ley que el hombre, el justo por la fe, ¿qué, amado hermano? Por la fe vivirá. Romanos 10:1, yo espero ya con este cerrar. Romanos 10:1. Ese texto también ya lo hemos estudiado muchas veces, pero es glorioso. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo de su corazón. Que sus hermanos judíos fueran salvos. ¿Sí? Él sabía que ya no eran salvos, que ya habían sido desechados. El anhelo de mi corazón y oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación, porque los judíos a quién habían rechazado, hermano, a Cristo. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. A ver, ¿qué tenían los judíos? ¿Qué tienen todas las religiones allá afuera, hermano? Tienen un celo de Dios. Tú los ves ir hincados de aquí a la villa, estar en misas, estar ahí en los rosarios, que son una cosa odiosa, pero ahí están horas. Yo odiaba los rosarios, hermano, te lo digo. Para mí era la muerte cuando se moría alguien, porque te obligaban a estar ahí hincado y repite cosas que ni entendías, y luego decías, ya van a acabar. No, dice, faltan como 3 rosarios, imagínate. Era horrible esa cosa. En verdad te lo digo. Y es horrible todavía, pero bueno. Pero miren, hay gente allá en mi pueblo que hasta les pagan, o sea, las contratan para ir a hacer los rosarios. Y son gente que llegan y se hincan 1, 2, 3 horas rezando. ¿No te seas increíble esas personas ahí? ¿Y cómo están? Muertas, equivocadas, engañadas. Pero tienen celo por Dios aparentemente, ¿no? Bueno, porque yo les doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a qué, hermano. Ahí está lo importante. A ver, ¿qué les faltaba a estos judíos y a todos los? Dile al que está a tu lado, ¿sabes por qué la gente se va a ir al infierno? Por falta de conocimiento. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Así que si aquí hay alguien que no le gusta leer la Biblia, que le da flojera, o dice no le entiendo, o no me gusta, vas directo al infierno. Porque yo me pregunto, esa gente que dice que tiene fe y no conoce la Biblia, ¿en qué cree? ¿En qué está basada su fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si no te gusta leer la Biblia, créeme que es un indicador de que tú no eres un creyente. Un verdadero creyente anhela leer la Biblia todos los días. Nada más uno dijo amén, pero es amén. Porque ignorando la justicia, vean, ese es el problema. Ignorando la justicia de Dios, o sea, ignorando cómo Dios justifica al pecador, eso quiere decir, ignoran cómo Dios justifica al pecador. ¿Qué hacen, hermano? Procuran establecer la suya propia. O sea, cuando alguien ignora que la salvación es por fe, ¿qué empieza a hacer? Empieza a inventar. Ah, mira, si haces esto, como decía en el tiempo de Lutero, por cada escalón que subas y beses el escalón, tienes puntos para salvación. Imagínense, por cada rosario te dan puntos para salvación. Y empiezan a inventar un montón de tonterías, porque ignoran cómo Dios justifica al pecador. ¿Establecen qué? Su propia justicia, inventan su propia manera de salvarse, pues. ¿Sabes que cada secta tiene su fórmula para salvarse? Ve con los musulmanes. Ellos se dicen que con que hagas, creo que son 5 cosas, creo, obtienes el favor de su Dios. Que es que a ciertas horas te hinques y hagas tu oración, que hagas buenas obras, que vayas una vez al año a la Meca, y inventan sus cosas. Ve con los católicos romanos, te van a decir guarda los sacramentos. Ve con los testigos de Jehová, te van a decir otra cosa, y cada quien te va a inventar su medio. ¿Sí? ¿Pero cuál es la única manera, dijimos? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces establecen la suya propia y no se han sujetado. ¿A qué no se sujetan? A la justicia de Dios. Y ponga atención ahí en el 4. Porque el fin de la ley es Cristo.
para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe. A ver, ve aquí, la manera de justificarse por la ley, Moisés, ¿qué dice? El hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? Vivirá por ellas. ¿Quién dijimos que puede hacerlo? Nadie. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es una simple oración, no es de hacer esta oración, no. Que creas en tu corazón que Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Póngase de pie, amado hermano.